¿qué sucede en tiempos de pandemia con las cirugías electivas? Pues es un tema que vamos a conversar con el doctor Argenis Chaparro, cirujano además dedicado a la cirugía bariátrica, entre tantas actividades que desarrolla también como médico. Gracias por atendernos. Gracias, doctor. Gracias, Vanessa. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación nuevamente y vamos a conversar un poquito sobre ese tema. Es sumamente importante. Ajá, ¿qué pasa con las cirugías electivas en general y qué pasa en Venezuela con la pandemia, con la COVID-19? Fíjate, antes de hablar de esto, o sea, es importante que el público en general sepa, y bueno, ya la mayoría de las personas tienen un poco de esta información. La infección por coronavirus es una infección, digamos, inédita para todo el mundo, ¿no? O sea, Claro. esto es algo totalmente nuevo. Cada vez que van pasando los días se va aprendiendo un poquito más en el manejo de la infección por coronavirus. Y hoy por hoy, bueno, se tienen ciertos protocolos, todos los días van cambiando o se van anexando cosas, tanto en el protocolo de tratamiento como en el protocolo de bioseguridad para evitar la infección en el personal médico o digamos, entre pacientes, ¿no? Es importante un factor que es que muchas de las personas que pueden estar infectadas por el coronavirus son asintomáticos. Somáticas. Ya, los asintomáticos no presentan ningún síntoma, o sea, por más sumiso que sea el síntoma, ¿no? Pero la gran mayoría de estas personas no presentan sintomatología. Ese es el tema o esa es la posibilidad de infectar a otras personas que no estén infectados en el momento de un procedimiento quirúrgico, ¿correcto? Correcto. Hay que tomar en consideración también que en nuestro país no se cuentan con las pruebas de PCR, que la única prueba, digamos, fidedigna para determinar si el paciente puede o no puede estar infectado por este virus, que es la prueba que se realiza con el hisopo. Muchas personas confunden PCR, hay dos tipos, o sea, PCR puede ser reacción de cadena a la polimerasa, que es la prueba que se hace a través del hisopo, tomando una muestra de la mucosa o de la orofaringe. El paciente se le introduce el hisopo a través de la fosa nasal y se toma una muestra allí. Pero PCR también significa proteína C reactiva. Y muchas personas confunden estas dos nomenclaturas y hay que aclararlo, ¿no? No son iguales. La proteína C reactiva es una prueba que se realiza tomando una muestra de sangre periférica, ¿sí? Se hace en un laboratorio, o sea, se le toma una muestra de sangre y se determina. Es un factor que determina si hay un proceso infeccioso agudo. ¿Qué sucede? En cualquier proceso infeccioso agudo puede salir una proteína C reactiva elevada. Elevada, claro. No, exacto. Inclusive, en los pacientes que están infectados por COVID, pueden tener una PCR elevada, ¿correcto? Pero no es específica esa prueba. Proteína C reactiva no es específica para COVID, ¿sí? Aclarado ese tema. Sí. Entonces, es importante saber que en nuestro país los laboratorios no cuentan con la prueba específica para COVID. O sea, no es que yo voy a llegar y me voy a ir al laboratorio de una clínica para que me hagan la prueba de COVID. No, eso no se cuenta. Entonces, llevar a un paciente a quirófano con esta situación, es un riesgo. Claro. Porque podemos estar llevando a quirófano a un paciente asintomático que tenga el virus, que tenga presencia del virus, y llevarlo a quirófano en estas condiciones aumenta la posibilidad de complicaciones relacionadas al virus después de la cirugía. Entonces, es un riesgo elevado, sumado a que no tenemos las pruebas específicas para determinar esto. Entonces, doctor, lo que entendemos es que no hay condiciones en el país por el estado del sistema sanitario para garantizar cirugías seguras en tiempo de pandemia por COVID. Sí, fíjate lo siguiente, nosotros hasta hace 3 semanas, 4 semanas estuvimos operando, ¿sí? Es decir, ustedes han operado, la UBAN ha operado. Fíjate, cuando comenzó la pandemia, tuvimos 4 meses sin actividad, que ni siquiera veníamos al consultorio. Después hubo cierta flexibilidad, comenzamos a laborar con todas las normas de bioseguridad,
utilizando mascarillas, utilizando tapabocas, utilizando guantes, citando a los pacientes por horario, o sea, previa cita. Sí. ¿Sí? O sea, no permitiendo a más de 2 personas en el área de reposo de los pacientes, ¿no? En el área de recepción. Y todo lo hicimos de esa manera. O sea, conseguimos para operar las bragas completas, Okay. las máscaras completas con filtros, ¿sí? Y realizábamos la cirugía, evidentemente por laparoscopia, pero con un sistema de aspiración del neumoperitoneo para que no existiese una aerolización, porque se sabía que la aerolización en el procedimiento de laparoscopia podía expulsar con mucho más frecuencia o mucha más cantidad el virus, ¿sí? Entonces armamos las normas de bioseguridad y comenzamos a operar. Hicimos en ese momento como unas 6, 7 cirugías en un par de semanas, ¿sí? Cirugías bariátricas todas, ¿sí? Cirugías bariátricas en ese momento, cirugías bariátricas. Entonces, en ese momento se estableció un protocolo que fue aprobado por el Servicio de Infectología de la clínica donde laboro, la clínica de La Floresta, en donde se le pedía al paciente que una vez que culminara el preoperatorio de su cirugía, estuviese en aislamiento estricto por 14 días en su casa, ¿sí? Luego se le hacía un interrogatorio a ver si el paciente presentaba algún tipo de síntomas que no solamente estaban enfocados en la esfera respiratoria, sino síntomas gastrointestinales, cefalea, si hay trastornos del gusto, si hay trastornos del olfato, si hay lesiones en piel, porque hoy por hoy hay síntomas que son atípicos, ¿sí? Y que hay que buscarlos en estos pacientes. Si el paciente aprobaba esto y a través del consentimiento informado, estos pacientes nos decían de que sí, evidentemente no habían salido y habían, o sea, quedaba sujeto solamente a la veracidad de la información que estaba suministrando el paciente. No teníamos forma de constatar si ese paciente evidentemente me decía la verdad o no, pero confiábamos en el paciente y lo hacíamos firmar. Consentimiento. Consentimiento, ¿sí? El mismo día de la cirugía lo llevábamos al laboratorio, le hacíamos unas pruebas que no son específicas para COVID, dentro de las cuales, la que te mencioné, la proteína C reactiva, le hacemos LDH, el dímero D, ferritina, y le hacíamos una hematología control. Y luego lo pasábamos al tomógrafo para hacer una tomografía de tórax, para evidenciar si existía alguna imagen, sí, alguna imagen que me pudiera dar ciertos datos de decir, bueno, mira, este paciente puede estar o no infectado. Yo realmente creo bastante en la tomografía. Se ha dicho que la sensibilidad de la tomografía de tórax es aproximadamente un 90%. Claro, porque se observan las lesiones pulmonares, doctor Chaparro. Sí, hay unas imágenes en vidrio esmerilado que son típicas de la infección por COVID. Entonces, yo inclusive creo más en la tomografía de tórax que en las pruebas rápidas que están vendiendo por allí. Seguro. Sí, totalmente, o sea, totalmente. Entonces, esos son parámetros que nosotros teníamos para llevar al paciente a quirófano. Entonces, si el paciente tenía todos estos exámenes normales, nosotros llevábamos al paciente a quirófano con todo el protocolo de bioseguridad que te mencioné previamente, y bueno, nada, esperamos la evolución y gracias a Dios evolucionaron bien. En este momento la situación ha cambiado, ¿sí? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió, doctor Chaparro? ¿Qué ha cambiado? Evidentemente que la tasa de infectación ha aumentado, el número de pacientes infectados ha aumentado. Antes en la clínica donde laboro teníamos una sala aislada, un área aislada que no está dentro de la misma estructura de la clínica, en donde se hospitalizaban a los pacientes sintomáticos respiratorios. La mayoría de estos pacientes sintomáticos respiratorios egresaban por mejoría del cuadro clínico sin tener un resultado en mano. O sea, entonces no sabíamos también, o sea, a ciencia cierta, si era o no, porque no había un reporte, digamos, oficial de que ese paciente tuviese o no la infección por coronavirus. Entonces, en este momento, ¿qué cambió? Que aumentó exponencialmente el número de casos. Entonces ya no solamente tenemos esa zona aislada, sino que ya en el edificio principal donde laboro, ahí se habilitó el piso 2, se habilitó el piso 3 para introducir pacientes sintomáticos respiratorios. Entonces, hubo en nuestra clínica, lamentablemente hubo 4 médicos que fueron ingresados en el servicio, uno de los cuales falleció
sea, y eso no, Los digamos, alarmó, claro. sí, mucho. O sea, bueno, todos son queridos por nosotros, pero sucedió esto con uno, Dios, o sea, súper especial, que era el jefe de anestesiología de la clínica. Entonces, lo tenemos cerca. O sea, a veces muchas personas llegaron a decirme, doctor, pero ¿realmente usted cree que esto esté pasando? Y yo le digo, wow, o sea, hay gente que todavía Todavía hay no gente que no lo cree. eso. Entonces, Sí. y siento ahora de que mucha gente sí está creyendo porque cada día que pasa, vamos viendo que gente cercana a nosotros, familiares, amigos, vecinos, colegas, ¿verdad? Están padeciendo esta infección. Algunos, gracias a Dios, salen del cuadro, pero otros sabemos que van como en una montaña rusa, ¿no? O sea, con altos y con bajos, en unos salen y en otros han fallecido. Entonces, es algo que tenemos que prestarle mucha atención. Esto no es una situación de caricatura, no es una realidad, o sea, no es una situación subreal, es la realidad a la cual estamos expuestos. O Sin sea, duda. hay que cuidarse, no hay que bajar la guardia. O sea, yo siempre planteo, ¿no? Sí, existe una semana de flexibilidad y otra de confinamiento estricto, pero yo le digo a los pacientes, o sea, en esa semana de flexibilidad no es que el virus se flexibilizó con nosotros, no es Es que el virus así. se va a esconder, no, o sea, el virus está presente. Y si Exacto. nosotros bajamos la guardia, porque es la semana de flexibilidad, ahí tenemos mayor posibilidad de infección, mayor posibilidad de infectarnos. Y no sabemos realmente cómo nuestro cuerpo, inclusive ahorita se ha descrito componentes genéticos o condiciones genéticas propias de cada individuo que lo pueden predisponer de mayor o de mayor grado a la infección por este virus. Es un tema. Ahora, doctor Chaparro, entendemos entonces por lo que nos dice que a partir del que se disparó el número de casos, lo que se sabe oficialmente al menos, más el subregistro, decidieron suspender las cirugías electivas, ¿sí? Sí, nosotros tenemos 4 semanas hoy, justo, bueno, el lunes cumplimos 4 semanas que no operamos absolutamente a nadie. Hemos operado, son pacientes con cirugía de emergencia, que es otra situación. O sea, un apéndice no puede esperar, una vesícula no puede esperar, una herida por arma de fuego, una herida por arma blanca, hay que meter al quirófano al paciente. ¿Y cómo intervienen, cómo hacen esas cirugías, doctor Chaparro, de emergencia? Porque el Bueno, riesgo es el mismo. claro, el riesgo es el mismo, pero el paciente tiene otra condición, Claro. ¿correcto? Donde no podemos, evidentemente entramos con todas las medidas de bioseguridad, las mascarillas, los protectores, las bragas, o sea, todo. Y si se hace por cirugía laparoscópica, igual tenemos las previsiones de aspirado del neumoperitoneo, ¿sí? Ahora, hay técnicas, hay procedimientos en la pandemia de la COVID, procedimientos quirúrgicos más riesgosos que otros o más seguros que otros, o no lo sabemos porque son muchas las cosas que no sabemos. No, no, claro. O sea, el hecho de hacer una cirugía vía laparoscópica tiene un poco más riesgo, ¿verdad? Porque ahí estamos utilizando un gas que es CO2, ¿verdad? O sea, se ha evidenciado y hay muestras, hay evidencia de que este virus se encuentra en el líquido peritoneal, Sí. en la vía digestiva, ¿sí? Y nosotros cuando hacemos cirugía intraabdominal, utilizamos un gas que va con un flujo, que se transmite a la cavidad abdominal con un flujo y a una velocidad constante. Entonces, cuando nosotros colocamos los trócares, que son los dispositivos a través de los cuales introducimos pinzas y sacamos pinzas, la introducción de una pinza abre las valvas de ese trócar y eso puede permitir la salida espontánea Claro, del, ¿sí? sí, Entonces, eso es lo que se denomina como aerolización del neumoperitoneo. que es el riesgo Es, con la cirugía laparoscópica, ¿no? es así, es así. Inclusive, los anestesiólogos también tienen un riesgo importante, los gastroenterólogos, porque trabajan justamente en la vía aérea superior. Amén. Entonces, ellos utilizan unas cápsulas de acrílico transparentes, ¿verdad? Donde introducen las manos de forma lateral, sedan al paciente cuando el paciente está totalmente dormido, ellos lo introducen en laringoscopio y posteriormente pasan el tubo endotraqueal para conectarlo al ventilador mecánico. Entonces, en ese momento hay evidencia, hay posibilidad de infección. Entonces, ellos también, igual que los gastroenterólogos, también tienen riesgo alto de infección por este virus, por este agente.
Ahora, doctor Chaparro, ¿qué sucedió? Nos dijo que en ese lapso que hicieron cirugías electivas, intervinieron a 6 o 7 pacientes para practicar cirugía bariátrica. ¿Alguno de ellos se infectó? ¿Hubo algún problema en su posoperatorio? No, gracias a Dios no. Gracias a Dios y al Espíritu Santo no. Ajá. Usted, entendemos que están suspendidas por tiempo indefinido, no saben por cuánto tiempo más las cirugías Sí, electivas. te puedo decir en este momento que tenemos una lista como de 20, 22 pacientes que ya están completos como para ser intervenidos, ¿no? Y entiendo la situación de muchos pacientes porque muchos de ellos vienen por compañías de seguro y para que fuesen aprobados estos casos se trabajó mucho, se invirtió Imagina. mucho en hacer el preoperatorio, el cumplir los pasos para que el seguro lo aprobara. Pero, o sea, trato de explicarle de manera abierta a los pacientes. Les digo, bueno, mira, no es el momento de una cirugía electiva. Claro. No es el momento de llevarte a quirófano. Vamos a esperar. ¿Y cuándo va a ser el momento de volver a una cirugía electiva? Porque las perspectivas para nosotros son que en diciembre vamos a tener 14.000 casos diarios, dice la academia. Si ponemos todo en una balanza, ¿no? Hay reportes actuales en donde se dice que el paciente obeso, ojo con esto que te voy a mencionar, el paciente con obesidad tiene más riesgo de complicarse si llega a presentar una infección por el coronavirus. Es cierto. Es decir, que una persona que tenga un índice de masa corporal, por ejemplo, de 39, 40, que supongamos que tenga 30 o 40 kilos de más por encima del peso que se estima para su estatura, tiene 4 veces más posibilidad de complicarse si llegara a infectarse por coronavirus que otra persona delgada, si lo comparamos de esta manera. Entonces, esto justificaría la cirugía bariátrica, entonces. Justificaría la cirugía bariátrica, totalmente de acuerdo contigo, porque disminuye peso, disminuye todas las comorbilidades que pueden estar asociadas a la obesidad, ¿verdad? Y le baja el riesgo de padecer o de complicarse si llegara a presentar una infección por coronavirus. Claro. Eso, por un lado, es totalmente cierto. Eso está demostrado. O sea, la mayoría de... Saludos. Sí, la mayoría de las investigaciones y de los trabajos reportados, o sea, eso es lo que dan los datos, las estadísticas. Eso está bien descrito. Pero, por otro lado, también tenemos que tiene mayor posibilidad de complicarse el paciente operado que haya ingresado de forma asintomática a una cirugía. Entonces, ¿hacia dónde nos vamos? ¿Hacia dónde se iría usted? ¿Usted qué piensa? Yo me voy, evidentemente, a esperar a que existan mejores condiciones para brindarle mejores alternativas a nuestros pacientes. O sea, me voy definitivamente por eso. Pero eso puede, doctor Chaparro, pero eso puede implicar 6 meses más, 1 año más de suspensión de la cirugía, ¿sí? Pero te puedo decir que sí, pero eso nadie lo sabe. Nadie lo sabe, es cierto. Hoy por hoy, ¿qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que estamos brindando? ¿Qué opciones les dan? O sea, nosotros aquí en la unidad bariátrica metabólica, en la clínica La Floresta, y tenemos actualmente próximamente también en Falcón, con el doctor Alberto García y el doctor Henry Colina, la unidad se trata de buscar herramientas para los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad. Claro. Hoy por hoy tenemos una herramienta, y te hablo en este momento del balón gástrico Elixir. Es un dispositivo novedoso para Venezuela, es un dispositivo que se está utilizando en el mundo desde el año 2015, tiene buenos resultados. Hay médicos que no creen en el balón, otros médicos sí creemos en el balón, más aún en estos tiempos de pandemia, ¿sí? Hay que tener presente lo siguiente. Si estamos en una situación de confinamiento, de estrés, las personas van a estar mucho más tiempo en su hogar. Por lo tanto, ansiedad, las ganas de comer, las ganas de visitar con más frecuencia el refrigerador de nuestra cocina, se hace mucho más evidente. Entonces, la mayoría de las personas han aumentado de peso en esta situación de pandemia, por todas las razones. Estrés, aumento de la ingesta calórica,
sedentarismo, poca actividad física. Si estaban acostumbrados a hacer ejercicio al aire libre o en un gimnasio, hoy por hoy eso no lo pueden hacer. Entonces, existen muchos factores que están afectando a nuestros pacientes, a nuestras personas. Entonces, si yo tengo en este momento la posibilidad de brindarle un procedimiento que disminuye, ¿verdad?, los riesgos de infección por coronavirus, yo lo tengo como alternativa. Lo dice por el elipse, ¿verdad? Por el balón gástrico. Esto es un dispositivo que la casa comercial se lo recomienda a pacientes con sobrepeso, pacientes con obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, obesidad tipo 3. O sea, cuando revisamos las publicaciones y las indicaciones de este procedimiento por la casa comercial, lo plantean de esta manera. ¿Qué hacemos nosotros en UBAN? Nosotros asumimos esto para el paciente que tiene sobrepeso. Es aquel paciente que no califica para cirugía bariátrica. Claro. Necesita perder algunos kilos, por ejemplo. ¿Cuántos, por ejemplo? ¿Pérdida de cuántos kilos? Con el dispositivo puede perder entre 15 a 20 kilos en un tiempo de 4 meses. ¿Sí? Entre 15 a 20 kilos en un tiempo de 4 meses. ¿Te explico más o menos, Vanessa? El tratamiento es totalmente ambulatorio. El paciente viene a la consulta, lo trasladamos al servicio de radiología. El paciente consciente, sin anestesia, sin endoscopia, le damos a tragar esta cápsula. ¿Sí la visualizas? Sí, la veo. Correcto. Dentro de esa cápsula hay un baloncito plegado, como una bolsita. Imagínate eso. Fíjate que esta cápsula, por el otro extremo, está conectado a un catéter. ¿Sí? Entonces, le colocamos la cápsula en la boca, el paciente con agua la ingiere y esto comienza a descender. ¿Comienza a descender hasta dónde? Hasta esa marca, 3 rayitas negras. Cuando llegan a los labios del paciente, se supone que la cápsula llegó al estómago. Perfecto. En ese momento, le hacemos una rayo X de abdomen, verificamos que la cápsula sí está en el estómago y procedemos al llenado de la cápsula. ¿Sí? Pasamos 550 cc de solución. Esa cápsula se abre, deja libre el balón, se infla con solución y una vez que pase la solución por completo, le tomamos otra radiografía de abdomen para verificar que el balón esté bien lleno y ubicado dentro del estómago. Este es el balón. Debería estar dentro del estómago. Esto es lo que queda dentro del estómago. ¿Sí? Es un dispositivo de silicona, maleable, blando, flexible, lleno de líquido, que va a mantenerse durante 4 meses dentro del estómago, ocupando un espacio. Por lo tanto, el paciente se va a llenar con menos cantidad de alimento. ¿Qué pasa en los 4 meses? ¿Se desinfla, se va? Sí, fíjate, no sé si ves esta válvula, este centro blanco. Sí. En este centro blanco es una válvula de escape. Se abre espontáneamente a los 4 meses, deja salir todo el líquido, él se espicha y sale por la vía digestiva. ¿Correcto? Correcto. O sea que necesita endoscopia para ser retirado. Esto tiene unas indicaciones específicas, también tiene contraindicaciones. Pacientes operados de cirugía bariátrica previamente no son candidatos para la colocación del balón. O sea, me han comunicado pacientes de bypass, pacientes de manga, pacientes de otros procedimientos bariátricos que han reganado peso con el tiempo, no son candidatos para la colocación del balón. Okay. ¿Correcto? Hay otras consideraciones, para eso se hace una consulta que puede ser vía online o presencial y determinar si el paciente es o no es candidato. Entonces, ¿qué se le plantea al paciente en este momento? Bueno, este es un dispositivo que dentro de nuestra unidad lo concebimos como un programa. No es solamente colocar el balón, claro, sino darle herramientas al paciente para que cambie su estilo de vida. Para sostener la pérdida de peso, ¿no? Claro. Esto a los 4 meses sale del cuerpo. Y si el paciente no ha adquirido hábitos nuevos que los mantengan en el tiempo, el peso perdido se puede recuperar. Te hablo en función de una cirugía bariátrica. Estos pacientes que hoy por hoy nos están llamando porque han reganado peso, habla de que los mismos procedimientos bariátricos, que son excelentes herramientas, ¿sí? Los pacientes en algún momento, al cabo de 3 o 4 años de no hacer las cosas como se debieron hacer y no mantenerse en el tiempo, pueden reganar peso. La reganancia del peso con el balón es mucho más rápida. Ojo con esto.
Es una tremenda herramienta, no implica cirugía, no implica endoscopia ni anestesia, pero la resonancia y el efecto rebote por el balón, si no hacen las cosas como se deben después de expulsar el balón, pueden ser mucho más importantes que con la cirugía bariátrica. Ahora, ¿Por qué? claro, ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el estómago está igual que antes. claro. ¿Sí? Si yo no soy capaz de adquirir nuevos hábitos, cuando hablo de esto es que necesito que me vea el nutricionista, necesito que me vea el psicólogo. Planteamos también que todo paciente con el balón se introduzca en un plan de entrenamiento físico que es nuestro, Sí, ¿sí? claro. Lo ofrecemos al paciente y tú me dirás, bueno, pero ¿dónde hacen esa actividad? Lo hacemos por Zoom. A través de la plataforma Zoom que estamos utilizando en este momento, tenemos También diferentes para la horarios. actividad física. Sí, sí, a las 6 de la mañana, 7:15 de la mañana, 7 de la noche, con un grupo que se llama Soy Energía, que son nuestros entrenadores físicos, y las personas se conectan en diferentes horarios, de lunes a sábado, su horario de preferencia, en la comodidad de su hogar, colocan su map, colocan su termito, su toallita, y se conectan con nosotros a hacer ejercicio. O sea, son 45 minutos de actividad física con diferente nivel de intensidad, dependiendo de las capacidades de cada persona. No podemos hacer lo mismo una persona de 70 años a una de 20 o 30. Claro, claro. ¿Correcto? Siempre supervisado. ¿Sí? Eso es lo que Ahora, estamos haciendo. doctor Chaparro, ¿qué experiencia, cuántos pacientes venezolanos, entendiendo que es una alternativa en la Correcto. pandemia, cuántos pacientes venezolanos han podido ustedes trabajar con este balón? Con el Fíjate, te mencioné, el balón Elixir está desde el año 2015. Sin embargo, en Venezuela llegó hace 2 meses. No teníamos el balón aquí. Nosotros aquí en la unidad de la Clínica La Floresta, somos pioneros en la colocación de este balón. Hasta la fecha, aquí en Caracas hemos colocado 25 balones. Se han colocado 2 balones en la ciudad de Falcón, que con el doctor Alberto y el doctor Henry Colina, que son miembros de la unidad UBAN allá en Falcón. Por lo tanto, hemos colocado 27 balones. 27 balones. Y la colocación de balones sigue activa en este momento. Este es un procedimiento que ustedes están empleando en este momento. Se hace la consulta presencial o vía online. Se le explica al paciente. Aquí tenemos los dispositivos, como te los mostré, para que ellos los visualicen, los toquen, los vean. Se le explica todo el procedimiento. Si es un paciente que tiene alguna consideración especial, se le piden algunos exámenes o alguna evaluación previa y se planifica el procedimiento. Lo estamos haciendo sin problema. Hoy colocamos un balón en la mañana. Vengo de colocar un balón. Con esa indicación, sobrepeso, no obesidad mórbida, ¿sí? Ojo, sí. O sea, fíjate lo siguiente. Hay pacientes de 31, 32 de índice de masa corporal a los cuales también se lo hemos colocado en este momento, ¿sí? O sea, sin comorbilidades. Por darles alguna opción, ¿no? Exacto, exacto. Y siempre explicándole, mira, tu primera opción es una manga gástrica, por decirte algo, pero en este momento no estoy operando. Y el paciente dice, doctor, yo no vine porque me quería operar. Evidentemente yo no me quiero operar. Si no hay la alternativa del balón, yo no me voy a operar bajo ninguna circunstancia por X o Y razón, ¿correcto? Entonces yo sí quisiera colocarme el balón, pero le explico, mira, todo lo que te mencioné en este momento. O sea, por qué está indicado, por qué no está indicado. Evidentemente, si yo tengo un paciente de 40 de índice de masa corporal, no le voy a ofrecer el balón. Claro. Es importante. Doctor Chaparro, como esta es una situación que se va a prolongar, es lo que entendemos, a los pacientes quirúrgicos, los que tienen criterio quirúrgico en general, sea bariátrica o no, ¿qué les plantearía usted como médico para las cirugías electivas? Que esperen. Sí, yo le plantearía que esperar. Tuve una situación particular con un familiar directo hace como un mes y medio en la ciudad de Margarita, ¿sí? Bueno, fue una situación bastante lamentable porque fue intervenida una cirugía electiva, hubo ciertas complicaciones de la propia cirugía, la paciente se infecta por coronavirus y al final fallece.
¿sí? Entonces, estas son las cosas que tú dices, wow. Evidentemente, si tú operas un paciente electivo y no pasa nada, muy bien. Gracias a Dios y a la Virgen y a nuestro José Gregorio Hernández no sucedió nada. Pero si sucede, o sea, es el riesgo, ¿no? En este momento. ¿Somos capaces de asumir un riesgo de este tipo por llevar a quirófano a un paciente en estos tiempos de pandemia, en donde no está bien claro realmente todo lo relacionado al coronavirus? Es así. O deberíamos esperar un poco, parar las cirugías, a ver qué es lo que nos sucede, ¿no? Recientemente nosotros estamos experimentando lo que muchos países vecinos experimentaron hace unos meses. Es así. Entonces, bueno. Ahora, ¿hay una indicación, doctor Chaparro, específica del Ministerio de Salud o alguna autoridad de suspender las cirugías electivas o queda a criterio del médico? Fíjate, nosotros tenemos información de la Dirección de Clínicas, ¿verdad? La Junta de Clínicas, en donde en algún momento sí estaba como restringido eso, pero después como que se dio potestad de cada quien de llevar a su cirugía. Evidentemente cada quien asume su riesgo, ¿no? Cada quien es libre de llevar a un paciente a quirófano o no, ¿verdad? Cuidando las condiciones, llevando todo el equipo de bioseguridad. Pero al final estamos luchando contra un agente invisible. Es así. Que no sabemos. No sabemos dónde está, no sabemos qué cantidad de virus puede estar en una zona específica. No sabemos si de repente el paciente entró bien y de repente el personal de enfermería que cumple órdenes médicas, que de repente ese personal de enfermería se trasladan no en vehículo particular, sino en el metro, hay un conglomerado de personas. Exacto. Entonces, hay muchas cosas que nosotros no podemos manejar, que no sabemos cómo manejar en este momento. Entonces, y por más, digamos, por más que quizamos, que querramos ser proactivos y decirle al paciente, bueno, mira, yo te doy de alta el día siguiente después de la cirugía si estás bien. O sea, tuvo 24 horas, por lo menos van a tener 24 horas en la clínica. Claro. ¿Sí? Y ahí puede haber el contacto. ¿Y cuáles son esas complicaciones, doctor Chaparro? Le preguntamos también, abusando de su tiempo, ¿cuáles son esas complicaciones de la persona, el paciente operado, si se contagia con el coronavirus, el SARS-CoV-2? ¿Hay complicación cardiovascular? Es decir, ¿qué ocurre? Fíjate lo siguiente, ¿no? Al principio, la información que se tenía con relación al coronavirus es que producía una neumonía. Después se comenzó a hablar de un proceso tromboembólico pulmonar, de coagulaciones, ¿sí? Y bueno, por allí se comenzaron a alternar las terapias de tratamiento en función a esto, ¿verdad? Un trabajo que se hizo de autopsias en Italia fue lo que despertó mayor interés y nos dieron muchos más resultados en función de saber qué es lo que sucedía, ¿no? Es una serie de reacciones inflamatorias con una cascada de coagulación, con una cascada de efectos protrombóticos que descompensan al paciente. Entonces, imagínate que nosotros tenemos a un paciente infectado por coronavirus asintomático, que no tenía ningún síntoma, obeso. Vamos a crearnos este cuadro hipotético. Paciente obeso tipo 2, 38, 39 de índice de masa corporal, con resistencia periférica a la insulina, con hipertensión arterial, ¿sí? En donde hay cierta restricción de flujo aéreo porque la mayoría de este tipo de pacientes sufre de apnea obstructiva del sueño. Claro. ¿Sí? Entonces, lo llevamos a quirófano siendo un portador asintomático, donde los exámenes no presentaron mayor evidencia de nada, la tomografía de tórax no se evidenció absolutamente nada, ¿sí? Lo llevamos a quirófano. El paciente después de quirófano, como es una cirugía abdominal, él queda con cierto dolor a nivel abdominal por las mismas heridas, porque nosotros introducimos una serie de pinzas y eso es como si le hubiésemos dado muchos golpecitos al abdomen y como que el paciente hizo muchos ejercicios abdominales, le queda doliendo, ¿sí? Entonces, el paciente limita su proceso respiratorio, porque al tomar aire de forma profunda, Te duele. te duele. Entonces,
tiene esta limitación. Aparte, muchos de estos pacientes, por la absorción del gas, irrita un nervio y produce cierta sintomatología con dolor en hombros, ¿sí? Entonces, eso limita la expansibilidad torácica. Entonces, si tenemos un paciente donde que se somete a un estrés quirúrgico, donde hay una serie de reacciones inflamatorias y proinflamatorias, ¿verdad? Eso favorece a que el paciente infectado sea más susceptible a presentar complicaciones relacionadas al COVID. Si antes era asintomático, de repente tenías una respuesta inmunológica adecuada, ahora te sometes a un estrés quirúrgico, donde inclusive va a estar limitada el proceso respiratorio por la misma incapacidad del paciente de tomar aire de forma adecuada, ¿sí? Entonces vamos a tener un paciente con mayor posibilidad de presentar complicaciones relacionadas al coronavirus, ¿sí? Eso es más o menos en grandes rasgos. O sea, tienen mucho, pero son muchos más detalles, pero para que más o menos las personas puedan entender. Doctor Chaparro, una pregunta más para finalizar. Como la COVID va a estar con nosotros, entendemos que mucho tiempo más, ¿qué protocolos piensa usted que habría que incluir? Quizá cuando baje un poco la enfermedad, pero la enfermedad sigue allí y retomemos las cirugías electivas, ¿qué protocolos habría que incluir, en su opinión, para intervenir a un paciente? O sea, evidentemente, o sea, las cirugías electivas se tienen que, en algún momento se tienen que reactivar todas, porque igual, o sea, hay pacientes con fibromatosis uterinas anemizantes, que son es una cirugía electiva, pero es un problema que hay que resolver. Claro. ¿Correcto? La misma obesidad, ¿sí? La misma obesidad. La misma obesidad. Evidentemente, nosotros también, dentro del protocolo se debe incluir la PCR para todos los pacientes. PCR. Inclusive para el personal médico, porque yo puedo estar infectado y ser un portador asintomático. Claro. Y yo ser el transmisor para ese tipo de pacientes y para mi grupo de personas. Claro. Entonces, se debe hacer con cierta regularidad al personal médico que va a estar en quirófano, se debe hacer a todo paciente que vaya a ingresar para una cirugía electiva. O sea, no puede ser limitado la PCR solamente para, digamos, el sector público, ¿sí? O sea, no. Eso debe estar como en el resto de los países. La prueba debe estar disponible en todos los centros para tener los valores reales y decidir realmente, bueno, mira, ¿este paciente va a quirófano o no va a quirófano? Sin duda. Eso es. Desde mi punto de vista, eso es fundamental. Doctor Chaparro, muchísimas gracias. ¿Cómo quien se quiera comunicar con usted, por qué vía puede hacerlo para intercambiar criterios, conocer más incluso de esa opción del balón? Claro. Fíjense, en la Clínica La Floresta, en planta baja, unidad bariátrica y metabólica, los números telefónicos 0212-285-3645 y 285-3563. A través de nuestro Instagram, @uban, piso BZLA, o a través de nuestros Instagram, doctor Argenis Chaparro, o cirujano laparoscópico, que es el Instagram del doctor Ubartán que clique. Muchísimas gracias, doctor, y mucha suerte. Gracias. Gracias a ti por el momento, gracias por tomarte el tiempo de invitarnos y por escucharnos. Gracias. Gracias, Vanessa. Cuídate mucho. Igualmente.